Nicolás Maduro acaba de firmar el documento más humillante de su vida. Un documento firmado por los abogados de Nicolás Maduro en un tribunal federal de Brooklyn ha encendido todas las alertas esta madrugada. En ese documento, presentado ante el juez que lleva el caso más explosivo de la historia reciente del hemisferio occidental, la defensa de Maduro afirma algo que resulta simplemente escalofriante. Dice que su cliente no tiene dinero. Dice que el hombre que gobernó Venezuela durante más de una década, el hombre que según los fiscales americanos acumuló una fortuna que supera lo que muchos países destinan a su presupuesto anual de salud, no tiene cómo pagar a sus propios abogados. Y no solo eso, la defensa exige que sea el Estado venezolano quien pague. Que sea el pueblo venezolano, ese mismo pueblo al que Maduro empobreció durante años, ese mismo pueblo que perdió hijos, que enterró sueños, que cruzó fronteras con una mochila y el corazón partido, ese pueblo que él destruyó, ese pueblo es al que ahora le pide que lo salve. Esto no es un detalle procesal menor. La magnitud de esto va mucho más allá de una audiencia judicial. Lo que está ocurriendo en ese tribunal de Brooklyn es una declaración involuntaria que lo cambia absolutamente todo. Porque Nicolás Maduro, al firmar esa declaración de insolvencia, al permitir que su defensa presentara ese argumento ante un juez federal de los Estados Unidos, ha hecho algo que ningún régimen, ningún dictador, ningún autócrata de América Latina en décadas recientes había hecho de manera tan explícita y tan documentada. Ha firmado, con su propio nombre y a través de su representación legal, la primera admisión oficial de que el dinero que manejó durante años no está disponible porque está bloqueado, congelado, inmovilizado por las sanciones del gobierno americano. Y ese detalle tiene implicaciones que esta noche vamos a desmenuzar con la profundidad que merece. Quédense porque lo que vamos a revelar a continuación sobre el contenido exacto de esa petición judicial y sobre lo que significa para el futuro inmediato del proceso es la información más importante que han visto en cualquier medio esta semana y no la van a encontrar explicada así en ningún otro lugar. Permítanme llevarlos de vuelta al contexto porque sin él no se entiende la dimensión real de lo que está ocurriendo. Desde el 3 de enero de este año, Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran detenidos en una instalación federal en Brooklyn. Fue una operación que durante meses nadie creyó posible. Los analistas más escépticos decían que era una fantasía, que nunca ocurriría, que los intereses geopolíticos lo impedirían. Pero ocurrió. Ocurrió con una precisión devastadora que dejó al mundo sin palabras. Y desde ese momento, el proceso judicial que se sigue contra ellos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha avanzado con una velocidad y una contundencia que confirma que esta vez no hay marcha atrás. El abogado Barry Pollack, uno de los penalistas más reconocidos de Washington, fue designado para representar a Maduro. Pollack tiene un historial extenso en casos de alto perfil. Es conocido en los círculos jurídicos americanos como un defensor formidable, y su tarifa, como la de cualquier abogado de su nivel en casos federales complejos de esta naturaleza, se estima en cifras que superan con creces lo que una familia venezolana promedio ganaría en varios años. En las últimas horas, ese equipo de defensa presentó ante el juez un escrito en el que argumenta que Maduro no puede afrontar esos honorarios, que los activos a los que podría acceder están bloqueados por las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que, por tanto, la única solución viable es una de dos cosas. O el juez autoriza una licencia especial a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas en inglés como OFAC, para liberar fondos específicamente destinados a pagar la defensa legal. O bien el Estado venezolano, a través de sus mecanismos institucionales, asume el costo de esa representación con dinero público. Eso es lo que está sobre la mesa esta madrugada. Eso es lo que firmó la defensa de Maduro. Y eso tiene consecuencias enormes. Antes de continuar con el análisis, quiero que comprendan bien la arquitectura de este momento. Estamos ante la primera declaración escrita de Nicolás Maduro en un tribunal americano desde su detención. No una declaración oral, no una filtración. Un documento firmado, sellado, presentado ante un juez federal con jurisdicción plena sobre su caso. Eso tiene un peso jurídico y político que no se puede subestimar.
cada palabra de ese documento fue revisada por abogados. Cada argumento fue construido con la intención de producir un efecto específico en el juez. Y sin embargo, el efecto que ha producido en la opinión pública venezolana y en los círculos diplomáticos que siguen este proceso es precisamente el contrario al que buscaba la defensa. En lugar de generar simpatía o al menos neutralidad, esa declaración ha generado una ola de indignación que recorre la diáspora venezolana en este momento y que esta redacción ha podido verificar a través de decenas de mensajes y comunicaciones recibidas en las últimas horas. Pensemos por un momento en lo que esto implica desde un punto de vista puramente lógico. Si Maduro realmente no tuviera acceso a recursos propios, eso significaría que las sanciones funcionaron, que el grifo se cerró de verdad, que años de presión financiera internacional, de designaciones del Departamento del Tesoro, de bloqueos de cuentas, de intervención de activos en jurisdicciones europeas y americanas, dieron resultado. Eso sería en sí mismo una victoria histórica de dimensiones que no hemos terminado de procesar. Pero hay otra interpretación que es igualmente válida y que fuentes cercanas al proceso han planteado en las últimas horas a esta redacción. Y esa interpretación dice algo diferente. Dice que esta es una maniobra táctica, una jugada del equipo de defensa para crear una trampa jurídica. Si el juez niega la licencia OFAC, y el Estado venezolano no puede o no quiere pagar, la defensa tiene un argumento constitucional poderoso. El derecho a una defensa adecuada es un derecho fundamental garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Si ese derecho no puede ejercerse por razones económicas atribuibles al propio gobierno que lo persigue, se abre la puerta a un argumento de desestimación del caso. Nadie lo vio venir así de planteado. Y es ahí donde la jugada se vuelve más interesante, porque la respuesta del Departamento de Justicia, del equipo de fiscales que llevan este caso, va a definir en gran medida el ritmo del proceso en los próximos meses. Según información que llegó a esta redacción en las últimas horas, el equipo fiscal ya está preparando su respuesta, y las palabras que trascendieron de esa preparación fueron aproximadamente estas: que no existe ninguna circunstancia bajo la cual las sanciones impuestas al acusado puedan convertirse en un mecanismo de liberación del acusado. Cada sílaba de esa respuesta fue aprobada desde el nivel más alto del Departamento de Justicia. Y dado el perfil político de este caso, bajo la administración Trump y con Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, resulta imposible pensar que esa respuesta no lleva también el sello de la Casa Blanca. Marco Rubio lleva meses construyendo este expediente con una paciencia y una meticulosidad que no tiene precedentes en la historia reciente de la política exterior americana hacia Venezuela. Sus movimientos han sido siempre quirúrgicos. Cada declaración, cada sanción, cada designación ha sido parte de una arquitectura más amplia que ahora empieza a mostrar su forma definitiva. Y en ese contexto, la idea de que el Departamento de Justicia vaya a ceder ante un argumento de pobreza presentado por un hombre al que los fiscales acusan de haber manejado miles de millones de dólares es, sencillamente, incompatible con todo lo que se ha construido hasta aquí. Rubio entiende perfectamente que cualquier concesión en este momento, por pequeña que sea, sería leída por el entorno del régimen como una señal de debilidad, y la administración Trump no está en el negocio de enviar señales de debilidad, no en este caso, no con este acusado, no en este momento político. Según personas cercanas al proceso que prefieren el anonimato, la posición de Washington es tan firme que incluso las consultas informales de terceros países que se ofrecieron como mediadores en los últimos días fueron rechazadas de plano con un mensaje que no dejó espacio para interpretaciones. El expediente Venezuela no está en modo negociación, está en modo ejecución. Pero antes de contarles lo que ocurrió con la respuesta del gobierno de Venezuela ante esta petición, y lo que eso revela sobre el estado real del poder en Caracas en este momento, hay algo que ocurrió hace apenas unas horas y que ningún medio ha revelado todavía de esta manera, y que cambia completamente todo lo que pensabas sobre la posición de Delcy Rodríguez en este ajedrez político. Cambiemos el foco por un momento, porque lo que viene es igualmente importante.
En Caracas, la figura de Delcy Rodríguez como presidenta interina enfrenta esta semana uno de sus momentos más complejos desde que asumió esa función. La petición de la defensa de Maduro pone al gobierno venezolano en una posición insostenible. Si Caracas acepta pagar los abogados de Maduro con fondos públicos, está admitiendo implícitamente dos cosas al mismo tiempo. Primero, que el Estado venezolano tiene una deuda de lealtad con el detenido, lo que equivale a una declaración política de continuidad con el régimen. Segundo, que existe capacidad fiscal y financiera para hacer ese pago, lo que contradice el discurso oficial de crisis económica que el gobierno ha mantenido durante años para justificar el deterioro de los servicios públicos y la incapacidad de pagar salarios dignos. Si Caracas rechaza pagar, por otro lado, el mensaje que envía al círculo interno del madurismo es devastador. Significa que el sistema está abandonando a su líder. Significa que quienes quedaron detrás no están dispuestos a comprometerse políticamente ni financieramente con su defensa. Y ese mensaje, en un entorno político tan frágil como el que existe hoy en Venezuela, puede acelerar la desintegración del bloque de poder que aún sostiene la administración interina. Delcy Rodríguez lo sabe, el reloj corre en su contra y ella lo sabe perfectamente. Según fuentes del entorno del Palacio de Gobierno que contactaron a esta redacción en los últimos días, el debate interno sobre qué hacer con la petición de los abogados de Maduro ha generado una fractura visible entre los distintos grupos que componen lo que queda del poder chavista. Por un lado están los que argumentan que negarse a pagar es la única salida políticamente viable si se quiere mantener algún tipo de interlocución con Washington. Por otro están los que ven en ese pago una señal de lealtad interna que podría ser utilizada como herramienta de negociación o simplemente como protección ante posibles investigaciones futuras. Y en medio de ese debate, sin participar formalmente en él, pero condicionándolo todo, está Diosdado Cabello, el eterno saboteador. El hombre que lleva décadas siendo el factor de desestabilización interna del propio chavismo. Cabello no quiere que Maduro regrese. Cabello no quiere que ningún proceso judicial termine de manera ordenada y controlada, porque el desorden es su ecosistema natural. Cabello sabotea la transición desde dentro con una habilidad que habría que reconocer si no fuera porque sus consecuencias se miden en sufrimiento humano. Según fuentes cercanas al proceso, Cabello habría enviado señales a distintos operadores políticos en las últimas semanas en el sentido de que la prioridad no es salvar a Maduro, sino proteger las estructuras que permiten a ciertos grupos seguir operando con independencia de quien esté formalmente en el poder. Eso es escalofriante. Y eso confirma que el castillo de naipes en el que se ha convertido el poder en Venezuela está más cerca de colapsar de lo que muchos quieren admitir. Y sin embargo hay una historia esta noche que duele más que todo lo anterior. Porque se puede hablar de geopolítica, se puede hablar de estrategia jurídica, se puede hablar de maniobras dentro del Palacio de Miraflores, pero al final de todo eso hay personas, hay vidas reales. Hay nombres de pila con historias que no caben en un archivo judicial, pero que son el verdadero combustible moral de lo que está ocurriendo. Permítanme contarles la historia de Reinaldo. Reinaldo tiene 43 años, nació en Maracaibo, trabajó durante 18 años como técnico de electricidad en una empresa del sector energético que fue estatizada y luego quebrada durante el proceso de expropiaciones masivas. Cuando perdió su trabajo en esa empresa, lo perdió todo de golpe. No solo el ingreso mensual, sino también la caja de ahorros, el plan de pensiones, los beneficios que había acumulado durante casi 2 décadas de servicio leal. Reinaldo no huyó inmediatamente. Intentó reconstruirse en Caracas, vendió lo que tenía, intentó negocios informales que el entorno económico destrozó uno a uno. Y finalmente, hace 4 años, tomó la decisión que tomaron millones como él. Se fue. Llegó a España con lo puesto y con la dirección de un familiar lejano en un papel arrugado en el bolsillo. Hoy trabaja en la construcción en una ciudad de la periferia de Madrid. Gana lo suficiente para sobrevivir y para enviar una pequeña cantidad de dinero cada mes a su madre, que sigue en Maracaibo, que sigue esperando, que sigue resistiendo con una dignidad que debería avergonzar a cualquier gobierno del mundo. Reinaldo no tiene abogado.
Reinaldo no tiene quien pague su proceso de regularización migratoria. Reinaldo no tiene a nadie que exija ante un tribunal internacional que sus derechos sean garantizados. Reinaldo es uno entre los millones a los que el régimen de Maduro le robó la vida tranquilamente, sistemáticamente, durante años. Hay una semana en la vida de Reinaldo que él mismo describió a una persona de su entorno que contactó a esta redacción. Una semana de hace 3 años en la que tuvo que elegir entre comprar comida para sus hijos o pagar el transporte para ir al trabajo. Eligió ir al trabajo. Sus hijos comieron lo que quedaba en la nevera de días anteriores. Esa semana no fue una excepción en Venezuela en aquel momento. Fue la normalidad. Y esa normalidad fue diseñada y mantenida por personas que hoy piden que el Estado venezolano les pague el abogado con fondos públicos. Y hoy, en un tribunal de Brooklyn, el hombre responsable de ese robo masivo, el arquitecto de esa destrucción deliberada, tiene la audacia de decir que no tiene dinero para pagar su defensa, y que sea Venezuela quien lo pague. ¿Sienten la indignación? ¿La sienten en el pecho? Cuéntenme en los comentarios si conocen a alguien como Reinaldo. Cuéntenme con cuántos Reinaldos han compartido un apartamento en Madrid, o en Miami, o en Bogotá, porque esa lista es interminable. Y cada nombre en esa lista es un cargo más en la acusación moral contra el hombre que hoy pide que lo ayuden. Mientras esto ocurría, algo más estaba sucediendo, y ese algo más tiene que ver con el entorno de los jerarcas del régimen que hoy viven en Europa, mientras sus compatriotas trabajan de sol a sol en empleos que otros no quieren. Hay una historia en los últimos días que llegó a esta redacción a través de fuentes que prefieren el anonimato y que describe la situación de un familiar cercano a uno de los hombres del círculo íntimo del poder venezolano. Este familiar, cuya identidad no revelaremos por razones de seguridad, reside en una capital europea desde hace más de 2 años. Según la información a la que tuvo acceso esta redacción, este individuo habría adquirido en los últimos meses bienes inmuebles en una zona residencial de alta gama de esa capital. Se estima que el valor de esas propiedades supera lo que el Estado venezolano destina anualmente a medicamentos para hospitales públicos. Viaja en vehículos de lujo. Frecuenta restaurantes cuya cuenta por noche equivale a semanas de salario de un médico venezolano. Y todo esto ocurre en plena vista de las autoridades europeas que, supuestamente, tienen la obligación de verificar el origen de los fondos de los residentes en su territorio. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de la impunidad organizada. Que los gobiernos europeos sigan permitiendo que el dinero robado al pueblo venezolano se limpie en sus calles, en sus bancos, en sus mercados inmobiliarios, es un escándalo que no recibe ni la 10ª parte de la atención que merece. Y esa permisividad no es accidental, es el resultado de años de intereses cruzados, de complicidades financieras, de lazos comerciales que ciertos sectores europeos no están dispuestos a sacrificar en nombre de la justicia. Pero el tiempo de esa impunidad también tiene fecha de caducidad, porque las investigaciones del Departamento de Justicia americano no se detienen en las fronteras del hemisferio, y los expedientes que se están construyendo en Washington incluyen, según fuentes cercanas al proceso, información sobre flujos financieros que tienen destino y origen europeo. El efecto dominó que desencadenó la detención de Maduro en enero no ha terminado, ni siquiera ha llegado a su punto más dramático. Lo que vemos hoy, esta petición de pobreza desde un tribunal de Brooklyn, este debate sobre quién paga a los abogados, este cruce de señales entre Caracas y Washington, todo eso es parte del mismo movimiento de un proceso que tiene una dirección clara e irreversible. Y la complicidad europea en el blanqueo de activos venezolanos es uno de los capítulos de ese proceso que todavía no ha recibido la atención que merece, pero que está llegando. Según documentos a los que tuvo acceso esta redacción en los últimos días, al menos 3 gobiernos europeos han recibido solicitudes formales de información del Departamento de Justicia americano relacionadas con movimientos financieros vinculados a personas del entorno del régimen venezolano.
Esas solicitudes, conocidas en el lenguaje jurídico como cartas rogatorias o Mutual Legal Assistance Requests, son señales inequívocas de que la investigación americana no considera que su jurisdicción termine en las fronteras del hemisferio occidental. Y eso debería ser una alarma para cualquiera que haya movido dinero de origen dudoso a través de cuentas europeas, pensando que estaba a salvo de la larga mano del sistema judicial americano. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche, porque tiene implicaciones que van mucho más allá de lo jurídico y que tocan directamente el futuro político de Venezuela en los próximos meses. Según fuentes del entorno del proceso que contactaron a esta redacción en las últimas 48 horas, existe una discusión activa dentro del equipo de fiscales americanos sobre si la posición adoptada por la defensa de Maduro respecto a la insolvencia abre o no una ventana para una negociación más amplia, no una negociación sobre la libertad de Maduro. Eso está descartado en términos absolutos según todas las fuentes a las que tuvo acceso esta redacción, sino una negociación sobre información, sobre la posibilidad de que, a cambio de ciertos arreglos procesales que no impliquen su liberación, Maduro o su entorno proporcionen información sobre redes financieras, sobre activos escondidos, sobre operaciones de lavado que involucran a terceros países, sobre rutas de narcotráfico que conectan Venezuela con mercados europeos y americanos. Esa información, si existiera y si fuera entregada, tendría un valor incalculable no solo para el proceso judicial americano, sino para una eventual transición ordenada en Venezuela, porque parte del problema que enfrenta cualquier proceso de transición democrática en países que han vivido bajo regímenes autoritarios prolongados es precisamente la imposibilidad de rastrear los recursos que fueron desviados y que deberían volver al Estado para financiar la reconstrucción. Guarden esta predicción. En los próximos 6 meses vamos a escuchar hablar de acuerdos de cooperación procesal en este caso, no como liberación, como intercambio de información. Y ese proceso, si se confirma, va a cambiar completamente el mapa político de la transición venezolana. María Corina Machado lleva meses advirtiendo que la solución al drama venezolano no puede ser ni rápida ni superficial, que requiere desmantelar no solo las estructuras de poder político, sino también las redes financieras que las sostienen, que sin recuperar los recursos robados no hay reconstrucción posible, y que sin reconstrucción no hay transición real. Lo que ocurre esta semana en ese tribunal de Brooklyn es, en cierta medida, la confirmación práctica de ese análisis, porque la discusión sobre quién paga a los abogados de Maduro es en el fondo una discusión sobre dónde está el dinero, sobre cuánto hay, sobre quién lo controla y sobre si ese dinero puede algún día volver al pueblo que fue su verdadero propietario. Las presiones de Washington bajo la administración Trump son inequívocas en este sentido. Marco Rubio no está construyendo un caso penal aislado, está construyendo el andamiaje jurídico de una transición. Cada acusación, cada embargo, cada designación de sanciones es un ladrillo en esa construcción. Y la petición de pobreza de Maduro, por paradójico que parezca, es también un ladrillo, porque obliga al sistema judicial americano a pronunciarse sobre la validez de las sanciones como herramienta de presión en el contexto de un proceso penal. Y esa pronunciación, sea cual sea, va a crear jurisprudencia que afectará no solo a este caso, sino a todos los casos futuros de este tipo. Pensemos por un momento en el precedente histórico. En la historia de América Latina, los juicios a exdictadores y a líderes autoritarios han seguido patrones muy distintos. Algunos, como el proceso contra Pinochet, quedaron inconclusos por razones de salud y por la presión de sectores que aún tenían influencia política. Otros, como los juicios de la transición argentina, fueron procesos que tardaron décadas en completarse, pero que dejaron una marca indeleble en la cultura política del país. El caso de Venezuela tiene características únicas que lo diferencian de todos esos antecedentes. Es el primer caso en el que el proceso judicial se lleva a cabo en suelo americano, bajo la jurisdicción del sistema de justicia más poderoso del mundo, con acusaciones que incluyen narcotráfico y terrorismo, además de corrupción. Eso lo convierte en un proceso sin parangón.
Y la petición de esta semana sobre los honorarios de los abogados es solo uno de los capítulos de ese proceso que durará años, pero que ya es, en este momento, un punto de inflexión histórico. La pregunta que me gustaría que respondieran en los comentarios es esta. ¿Creen ustedes que el gobierno de Delcy Rodríguez va a pagar los abogados de Maduro? ¿Creen que va a arriesgarse a ese costo político ante Washington para mantener una señal de lealtad interna? ¿O creen que simplemente va a abandonarlo? Denme su respuesta abajo. Y si tienen fuentes propias, si tienen familiares que trabajan en el sector público venezolano y que hayan escuchado algo sobre este debate, cuéntenlo también. Esta comunidad necesita esa información. Pero eso no es todo. Mientras el debate sobre los abogados de Maduro acaparaba la atención de los medios que cubrieron la historia de manera superficial, algo más estaba ocurriendo en paralelo que esta redacción ha seguido de cerca en los últimos días. Según información que llegó a nuestras manos a través de fuentes militares que pidieron el anonimato, el posicionamiento de activos navales y aéreos americanos en la región del Caribe y del Atlántico Sur no es ajeno a la evolución del caso judicial. Lo que se sabe hasta ahora es que la coordinación entre el Comando Sur y el Departamento de Justicia en este proceso tiene una dimensión operativa que va más allá del intercambio de inteligencia rutinario. Según fuentes del Comando Sur que prefirieron no ser identificadas, existen protocolos activos para asegurar que ninguna operación de rescate, extracción o interferencia externa pueda comprometer la custodia de los detenidos en Brooklyn. Eso parece una precaución obvia. Pero el nivel de recursos asignados a esa tarea, según las mismas fuentes, sugiere que la valoración de riesgo es alta. Y eso dice algo muy importante sobre la cantidad de actores que tienen interés en que este proceso no llegue a su conclusión. No es casualidad que en las últimas semanas hayan aumentado las detenciones en Colombia y Ecuador de individuos vinculados a redes de inteligencia venezolana. No es casualidad que el gobierno de Brasil haya recibido en los últimos días delegaciones americanas cuya agenda oficial no fue revelada completamente a la prensa. No es casualidad que ciertos flujos financieros que esta redacción ha seguido a través de documentos a los que tuvo acceso muestren movimientos inusuales en cuentas vinculadas a personas del entorno del régimen venezolano. Todo está conectado, todo forma parte del mismo tablero. Y en ese tablero, el movimiento de esta semana, esta petición de pobreza, esta declaración de insolvencia desde Brooklyn, es tanto una señal de debilidad real como una maniobra táctica desesperada. El reloj corre en su contra y todos lo saben. Maduro lo sabe, su defensa lo sabe, y lo saben también los que quedaron en Caracas tratando de gestionar una transición que ninguno de ellos eligió, pero que todos tienen que navegar. Permítanme hablarles ahora directamente a ustedes, a los que están viendo este video desde un apartamento en Madrid con el ruido del metro pasando bajo la ventana, a los que lo ven desde una cocina en Miami mientras preparan el café de la madrugada antes de salir al trabajo, a los que lo ven desde Bogotá o desde Santiago o desde cualquier ciudad del mundo donde hay una comunidad venezolana que despertó cada mañana durante años preguntándose si ese iba a ser el día en que las cosas cambiaran. Quédense un momento más porque lo que voy a decirles ahora es lo más importante de esta noche y es para ustedes específicamente. Ustedes salieron de Venezuela con algo que Maduro nunca pudo quitarles aunque lo intentó. Salieron con la memoria, con el recuerdo exacto de lo que era su país antes de que lo destruyeran sistemáticamente. Recuerdan cuando la nevera no estaba vacía, recuerdan cuando los hospitales tenían medicamentos, recuerdan cuando podían salir a la calle sin miedo, recuerdan cuando sus hijos podían ir a la escuela con la certeza de que iban a recibir educación de verdad. Esa memoria no se inventa, no se compra, no se puede falsificar con propaganda. Es la memoria colectiva de un pueblo que supo lo que tenía y que sabe perfectamente lo que le robaron. Y ahora, en las últimas horas, en ese tribunal de Brooklyn, el hombre que lideró ese robo durante años está firmando documentos en los que dice que no tiene dinero, que es pobre, que necesita ayuda.
y hay una ironía en eso que es al mismo tiempo devastadora y esperanzadora. Devastadora porque el daño ya está hecho. Millones de vidas ya fueron alteradas de maneras que no se pueden deshacer completamente. Esperanzadora porque esa declaración de insolvencia, ese papel firmado por sus abogados, es la primera señal oficial de que el sistema que construyeron para protegerse está fallando, de que las sanciones funcionaron, de que la presión internacional tuvo efecto real, de que no fue en vano. No fue en vano el testimonio que dieron ante el Congreso americano los venezolanos que viajaron a Washington a contar sus historias. No fue en vano cada manifestación, cada protesta, cada vez que una madre venezolana le explicó a un periodista extranjero lo que estaba ocurriendo en su país. No fue en vano cada denuncia, cada documento filtrado, cada investigación periodística, cada informe de Naciones Unidas que describió con precisión lo que el régimen hizo. Todo eso construyó el expediente moral y legal que hoy tiene a Maduro en una celda en Brooklyn pidiendo que le paguen el abogado. Piénsenlo así. Cada vez que ustedes compartieron una noticia, cada vez que hablaron del tema en una reunión familiar en España o en Colombia, cada vez que le explicaron a un amigo latinoamericano que no era venezolano lo que estaba ocurriendo en su país, cada vez que donaron a una organización de derechos humanos o firmaron una petición o apoyaron a María Corina Machado desde la distancia con un mensaje o con un voto de confianza. Todo eso fue parte de la presión acumulada que hizo posible lo que está ocurriendo hoy. El venezolano que está en Madrid, trabajando en la construcción como Reinaldo, no lo sabe necesariamente. No ha tenido tiempo de seguir cada episodio de este proceso, pero está beneficiándose ya de lo que ocurrió, porque cada día que Maduro pasa en ese tribunal es un día más cerca de que Venezuela pueda ser el país que debió ser siempre, un país donde Reinaldo pueda volver si quiere, o donde pueda quedarse afuera sabiendo que sus padres, sus hermanos, sus amigos están viviendo en dignidad. El amanecer se aproxima. Lo digo con toda la seriedad que me permite este micrófono. No como un eslogan, no como un recurso retórico para hacer el video más emotivo. Lo digo porque los datos lo confirman, porque las fuentes lo confirman, porque el proceso judicial lo confirma, porque la posición de Washington lo confirma, porque la desesperación que refleja esa declaración de insolvencia desde Brooklyn lo confirma. Venezuela renacerá. No sé exactamente cuándo ni exactamente cómo, pero el proceso es inequívoco, la dirección es irreversible, y quienes apostaron a que podían destruir un país y salirse con la suya están descubriendo, uno por uno, que ese cálculo fue el error más grande de sus vidas. El amanecer se aproxima. Lo digo con toda la seriedad que me permite este micrófono. No como un eslogan, no como un recurso retórico para hacer el video más emotivo. Lo digo porque los datos lo confirman, porque las fuentes lo confirman, porque el proceso judicial lo confirma, porque la posición de Washington lo confirma, porque la desesperación que refleja esa declaración de insolvencia desde Brooklyn lo confirma. Venezuela renacerá. No sé exactamente cuándo ni exactamente cómo, pero el proceso es inequívoco, la dirección es irreversible, y quienes apostaron a que podían destruir un país y salirse con la suya están descubriendo, uno por uno, que ese cálculo fue el error más grande de sus vidas. Y mientras ese amanecer se aproxima, quiero que piensen en algo concreto. Los venezolanos que están en España llevan años integrándose en una sociedad que al principio los miró con distancia y que poco a poco fue reconociendo su valor, su trabajo, su talento, su capacidad de adaptación. Los venezolanos que están en Estados Unidos llegaron con sus títulos universitarios, con sus conocimientos, con su disposición a trabajar el doble para demostrar que merecían estar ahí. Los venezolanos que están en Colombia o en Chile se convirtieron muchas veces en emprendedores cuando el mercado laboral no les abría las puertas, creando negocios, generando empleo, construyendo comunidad. Toda esa energía, toda esa capacidad, toda esa tenacidad que la diáspora ha demostrado en el mundo es exactamente la misma energía que Venezuela va a necesitar cuando llegue el momento de reconstruir. Y ese momento se acerca, no es un sueño. Es una proyección fundamentada en los hechos que ocurren en este tribunal de Brooklyn semana a semana. Guarden esta predicción.
Antes de que termine este año, vamos a ver al menos una resolución significativa en el proceso judicial de Brooklyn que va a cambiar el debate político en Venezuela de manera definitiva. No les digo que va a ser una sentencia final. Los procesos federales americanos de esta complejidad no se resuelven tan rápido, pero va a haber un desarrollo procesal mayor, una decisión del juez, una audiencia decisiva, una revelación documental, algo que va a marcar un antes y un después, en la percepción tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional sobre el rumbo de este proceso. Y cuando ese momento llegue, los que hayan seguido este canal van a entender exactamente qué significa y por qué importa. La última pregunta de esta noche es para ustedes. Si pudieran darle un mensaje directo a Barry Pollack, el abogado de Maduro, o al juez que tiene que decidir sobre esta petición de pobreza, ¿qué le dirían? Escríbanlo abajo, porque a veces la indignación necesita un lugar donde depositarse, y esta comunidad es ese lugar. Cuéntenme también si conocen a alguien que tenga información de primera mano sobre el paradero de bienes del régimen venezolano en Europa o en cualquier otra parte. Esta redacción protege sus fuentes, siempre. Si este video les pareció importante, si sintieron que la información que recibieron esta noche merece ser compartida, hagan una sola cosa. Mándenlo a ese venezolano que conocen, que aún no está siguiendo este proceso de cerca. Al familiar que está en Venezuela y que todavía no sabe exactamente lo que está ocurriendo en Brooklyn. Al amigo que se fue hace años y que tal vez perdió la esperanza. Mándenle este video, no para que se alegre con una noticia, sino para que entienda que lo que está ocurriendo es real, es serio, es histórico, y que el papel que firmaron los abogados de Maduro esta semana diciendo que no tiene dinero es, a su manera retorcida e involuntaria, la primera señal oficial de que el castillo de naipes está cayendo. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho todavía. Activen la campanita para recibir cada notificación. En el punto de mira no descansa. No descansamos porque Venezuela no descansa. Porque mientras haya un venezolano esperando regresar a su tierra, mientras haya una madre como la de Reinaldo esperando en Maracaibo, mientras haya una historia que contar y una verdad que defender, este micrófono va a seguir encendido. Hasta la próxima.